Bienvenidos a otro podcast de Estudio 69. Me da muchísimo gusto tener aquí en el estudio a Vinicio Limón Rivera, dirigente sindical en el estado de Morelos, líder de la CTM, exdiputado local y amigo de Estudio 69. ¿Cómo estás, Vinicio? Pues bastante bien. Hemos estado trabajando intensamente en la federación, sobre todo para poder ir recuperando los espacios que la CTM, en mi ausencia de 3 años, de alguna manera, pues estuvo el COVID, hubo problemas. Y ahorita estamos, vamos a decirle así, repotenciando la federación, reuniéndonos con los dirigentes, platicando con ellos, acercándonos más a ellos, conociendo más sus problemas, estando más cerca de los trabajadores. Sabemos del partido en el que siempre has militado, el PRI. ¿Sigue la CTM siendo el sector más fuerte del partido? Mira, seguimos siendo políticamente parte del partido, somos uno de sus sectores, pero hoy la ley nos obliga a militar en lo individual, no en lo colectivo dentro del partido. Entonces, eso está abierto a todos los compañeros que quieren militar en el partido. Hay una libertad democrática dentro de la organización y en lo individual muchos otros militamos dentro del partido. Ahora, lo que puedo decirte es que históricamente, bueno, el PRI ha sido un partido que, quieran o no quieran reconocerlo, ha construido esta nación. Digo, en todo su andamiaje histórico, pues se han creado muchas instituciones a través del PRI, ¿no? El Seguro Social, el FUNACOD, el ISSSTE, el Infonavit, o sea, sí. Históricamente el PRI ha hecho muchas cuestiones de desarrollo social en el país. Lo que pasa es que a partir de los 80s empezaron a desviar su atención y en lugar de seguir apoyando a los grupos sociales grandes, te hablo de los campesinos, te hablo de los obreros, de las clases medias, ese proyecto por un momento se perdió y entonces el PRI tomó rumbo diferente, dejaron de tomar en cuenta a los interlocutores sociales para los puestos de elección popular y bueno, pues debemos recordar por qué surge el Partido de la Revolución Democrática. El Partido de la Revolución Democrática surge por un desencuentro por la presidencia de la República con Miguel de la Madrid y ahí recordemos que es cuando surge Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo y todos ellos se separan y se genera el Partido de la Revolución Democrática. Pero bueno, finalmente no dejaron de ser priistas los que se separaron y bueno, pues después tenemos el otro acontecimiento histórico que ya es histórico, que se hace el movimiento de Morena y se fisura nuevamente el Partido de la Revolución Democrática. ¿Por qué? Pues por cuestiones ideológicas, por intereses, por los puestos, por las mismas peleas que siempre había en el PRI. Y entonces así es como surge el movimiento de Morena. Pero yo podría decirte que Morena se conforma con toda la gente que daba una gran cantidad de problemas en el PRI. Y eso a mí me consta porque lo viví. Gran cantidad de los conflictos que se daban cada vez que había una elección, cada 3 o cada 6 años, y cada vez que había que elegir candidatos a puestos de elección popular, era un verdadero desastre. Tomaban el partido, querían incendiar el partido, tomaban de rehenes, cerraban calles, hacían barbaridad y media, que eso es justamente toda esa gente fue la que se fue a Morena. Primero se fueron al PRD y luego se fueron a Morena. Entonces, bueno, a Morena me queda claro hoy todos los conflictos que tienen, porque todos los expriistas, los malos expriistas que nada más quieren el hueso para estar viviendo del presupuesto, están allá. Está clarito, eso es, pero clarísimo. El partido tuvo una época, yo recuerdo, todavía me tocó, y yo creo que de los 80 para atrás, pues era un partido solidario, era un partido cercano a la gente. Era un partido donde todos querían militar, donde todos se enorgullecían de estar en el partido. Pero ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo se les fue? ¿Por qué se les fue de las manos el tema de ser siempre los mismos? Y le daban vuelta cuando no eran regidores, diputados locales, diputados federales. Y ahí va de nuevo la bolita. Yo creo que hubo hartazgo, Vinicio. Bueno, claro, esto es producto del hartazgo, pero yo me voy a ir más profundamente a una situación. Casi nadie recuerda a Genaro Borrego cuando fue presidente del partido. Genaro Borrego Estrada, yo me acuerdo bien. Él fue el que hizo el famoso movimiento territorial y el movimiento territorial fue la primera fisura que se hizo. El MT famoso, el MT en el partido, porque en ese momento le quitaron a los sectores la fuerza que tenía. O sea, el mismo Genaro Borrego empezó a pulverizar a los liderazgos con el movimiento territorial, pensando que esa iba a ser la solución para los movimientos electorales. Y bueno, pues sí fue solución en su momento, pero en su momento empezó a destrozar toda la interlocución social
social. Entonces el partido dejó de observar a sus sectores y a sus organizaciones y por eso la gestoría social se acabó dentro del partido. Ese fue el principio del acabose y del desastre que se haya generado el Partido de la Revolución Democrática y ahora Morena. Es decir, ese es el resultado de todos los desaciertos que hubo históricamente del PRI. Hoy estamos pagando una factura histórica de todo lo que se hizo mal dentro del partido. Y tú debes recordar que yo he sido un crítico muy acre del partido aquí en Morelos y a nivel nacional, donde he dicho que las cosas no se deben hacer, porque llegó el momento en que puros cuates, puros amigos, puros compadres, los hijos de los líderes eran los únicos que iban al Congreso. Bueno, tenían la escuela nacional de cuadros. Sí, iban al Congreso Nacional. Entonces, hoy puedo decirte que a pesar de todo lo que se está viviendo, creo que el PRI está en proceso de recuperación, pero está en un proceso de recuperación de los buenos priistas que han sido leales al partido. Como tú, que yo recuerde. Pues yo he sido leal al partido. Lo tengo que decir porque en Morelos un PRI sin Vinicio Limón, pues yo creo que es como quitarle limón a la limonada, ¿no? No es que sea exactamente así como tú lo dices, yo te agradezco el concepto, pero lo que sucede es que un partido tiene que ser un organismo también de discusión, tiene que ser un organismo parlamentario, tiene que ser un organismo donde se intercambien la forma de pensar y las ideas. Los estatutos y la declaración de principios de un partido te lo permiten. Entonces, muchas veces tú tienes que acudir a decirles la verdad, aunque no les guste. Y eso obviamente, pues a mí me ha generado muchas cuestiones políticamente al paso de los años, pero yo no he dejado de ser fiel a la institución, no a los hombres que la representan, porque esos son pasajeros. Las instituciones son permanentes y los hombres somos pasajeros en cualquier institución que estemos. Luego entonces, a mí me queda claro que tarde que temprano el PRI tenía que reaccionar y ante esta desgracia nacional que tenemos, de los gobiernos que tenemos, de cómo se está gobernando el país, de cómo se ha gobernado Morelos, pues es responsabilidad de nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que llevamos a todo este desastre que tenemos. Ahora, ¿cómo tenemos que recomponer este desastre? Pues vamos a sumar a la mejor gente para los mejores puestos, porque imagínate históricamente lo que tuvo que suceder para darnos cuenta de todas las barbaridades que se cometieron, que el PRI con el PAN antagónicamente, históricamente, tuvieron que unirse y tuvo que unirse también el Partido de la Revolución Democrática. ¿Y esto qué te da a entender en el fondo? Que en el fondo hay gente que sí quiere a México, que sí quiere a Morelos, que sí quiere sus ciudades, que sí quiere que las cosas sean diferentes. Y finalmente la lección histórica es que hay intereses superiores a los intereses personales. Pues también nos da esa lectura, porque el Partido Verde fue aliado de ustedes en el pasado y ahora está del otro lado, persiguiendo candidaturas, pluris, y siguen aferrados de lo que la gente ya está hasta la madre. Lo que pasa es que cuando hay intereses económicos, la gente se dobla, pero no toda la gente se dobla. Entonces a mí me queda claro que los pequeños partidos están ahí por el lucro financiero, por el tema económico, por el tema de los beneficios de estar cerca del poder, por las canonjías que te puede dar el poder. Pero esos procesos son sexenales, por eso no son institucionales esos partidos. Y cuando hablo de institucionales, no es que sean aliados incondicionales del gobierno en turno, no, es aliado de las instituciones que son permanentes. Ese es el asunto, que tú tienes que ser aliado de las instituciones para que las instituciones prevalezca el Estado de Derecho, prevalezca la democracia, prevalezca el sistema republicano, que eso es lo que está dejando de ocurrir en este momento en este país. Tenemos una amenaza real de que el país puede tomar un rumbo diferente y perder todo lo que se ha conseguido después de la revolución de 1910. Pues el país y el Estado, Vinicio, porque tristemente quienes aquí vivimos en Morelos vemos que el Estado no avanza, Vinicio. Años van, años vienen, sexenios van, sexenios vienen, las mismas promesas, y ve cómo estamos. Bueno, tú has sido testigo fiel, y el auditorio seguramente, si me conocen, que yo he sido un crítico muy acre de los gobernadores. Siempre les he señalado a sus gobernadores todas las barbaridades, pero a este ya no encuentro qué señalarle, ya no hay nada que señalarle. Ya está todo señalado. Ya todo señalado, es decir, ese es lo peor que le pudo haber pasado a Morelos. Pero también tienen que entender que gobernar no es jugar un partido de fútbol, y eso lo tienen que entender los morelenses. Pero decías tú hace rato, nosotros somos culpables. En este caso, ustedes como instituciones políticas, nosotros como ciudadanos. Así es. ¿Cómo fuimos a abrir esa puerta, hombre? Yo todavía no entiendo esa parte. A ver, ¿sí te recuerdas quién le vendió la candidatura y le consiguió puesto para que fuera presidente municipal? Pues sí, los Yáñez. Después de ser
presidente municipal que hizo un trabajo pésimo, dejó endeudado el ayuntamiento, todavía lo vuelven a hacer gobernadora. Mira, el diablo no tiene la culpa por ser diablo, es quien lo hace, compadre. El diablo es diablo. Lo que pasa es que no había opciones. Cualquiera hubiera sido mejor opción, cualquiera. Pero acuérdate también Graco cómo se fue. La gente decía, bueno, cualquiera menos Graco por el hijo que lo había impuesto en la candidatura. Imagínate en qué situación estamos, porque todo este desastre precisamente es provocado por la misma ambición política. Tú debes recordarte cuánto tiempo yo estuve señalando a Marisela cuando estuvo en el partido, en decirle todas las barbaridades que estaban cometiendo, vendiendo candidaturas, haciendo barbaridad y media, y eso tengo que decirlo porque es verdad, es real, eso es real, existió, se dio, y ellos fueron parte de los causantes de llevar al partido a una debacle donde corrieron a todos los priistas, y finalmente, ¿por qué en Morelos en el último trienio hubo 20 y tantos partidos? O sea, es una locura, sí. Porque entonces ya los partidos se hicieron como franquicias, como negocios. Tengo mi negocio que es mi partidito, me da tantos millones al mes, el IPEPAC al mes, ahí me la voy llevando y es un negocio. Hemos vilipendiado la política y la hemos llevado a un nivel desastroso, a un nivel vergonzante, donde se han convertido en una cueva de ladrones y una cueva de negocios. Eso es lo que ha ocurrido con la política en México y en Morelos particularmente, al grado de escoger a un futbolista. ¿Y en qué mente de la gente está que un futbolista va a ser un buen político? Pues sí, el otro no tiene la culpa, él lo pusieron y él llegó, punto. Hay quienes dicen que pues, es democracia. No, pues sí, democracia, pero la democracia tiene sus pendejadas también, y muy grandes, cabrón. Y esta es una de las grandes, entonces no creas. Por eso yo la otra vez les decía, pues ahora quieren que les traiga uno del Cruz Azul o uno del Guadalajara, de las Chivas. ¿A quién les traigo para que voten, cabrones? Necesitamos cultura política. Antes había perfiles, había... Estos hombres se van multimillonarios, han saqueado, han robado al Estado. Vinicio, yo recuerdo ustedes como partido, como que era una ley no escrita, pero tenías que talonearle de regidor, de diputado local, presidente municipal, diputación federal, senaduría. A partir de ahí podrías, de acuerdo a tus aptitudes y perfil, aspirar a la gobernatura del Estado. Claro. Ahora de mecánicos a gobernadores, de futbolistas a gobernadores. Y ya cualquiera quiere ser candidato. Ustedes como partido, o por ejemplo tú como dirigente setemista, me hablas del desaseo que existe, que por eso estamos como estamos en el país, en el Estado. Pero ¿qué están haciendo para recomponer eso? Yo siento que es difícil, pero... Lo que tenemos que privilegiar es la carrera política. La carrera política te permite a ti el conocimiento real de las estructuras del sistema de gobierno mexicano. Si eres regidor, si eres presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador y gobernador, puedes ser presidente de la República, porque conoces toda la estructura del sistema político mexicano. En teoría la puedes conocer, pero no hay nada como la práctica. Te voy a poner un ejemplo que lo pongo muy seguido. Manuel Martínez Garrigós, que es un excelente amigo, cuando él me dijo hace años que quería ser gobernador, le dije, no, Manuel, te vas a meter en un problema de los más serios que hayas tenido en tu vida. No es tu momento, siga haciendo carrera y espérate. Por eso Manuel no es gobernador, porque no se esperó a ser diputado local, diputado federal, senador y luego gobernador, porque eso es lo que te da la sapiencia y el conocimiento político. Por eso quien hoy está aspirando a uno de los puestos de ese tipo, pues ha sido 2 veces diputada local, una vez diputada federal y una vez senadora. Entonces creo que tiene posibilidades. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento político del andamiaje y del sistema. A ver, yo te pregunto, toda la gente que llega a los ayuntamientos de Morena, y me refiero particularmente a Morena, porque agarran a puros amigos y a puros cuates y a pura gente improvisada que no sabe. Bueno, tuve el tema de Guerrero, la presidenta municipal, la gobernadora, y rematando con el presidente, puta, pues no haces uno de los tres, cabrón. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento político, no hay experiencia política, no hay nada así, pues son gente del pueblo. Pues claro que el pueblo gobierne. Pero pues ahí están. Pero el pueblo debe tener conocimiento también. Ahí están las cuotas de poder, ¿no? Y de los berrinches. Si queremos que México sea diferente, tenemos que tener un electorado diferente. Sí, porque, por ejemplo, tú, Vinicio Limón, aspiras a algún cargo, te lo niegan, tú te enojas, te has encabronado, Vinicio, y digas, oye, ¿sabes qué? Son chingaderas a mí. Mira, tiene muchos años que no, yo no me enojaba, yo les mentaba a la madre. Y si no, pregúntale a Saucedo, a Jorge Midio, a todos ellos.
No, yo los mandaba a la fregada, decir, a ver, espérense, hay representación de este lado. Bueno, con Amado Orihuela. Sí, porque en el caso de Guerrero, digo, la circunstancia de que el papá no pudo, pues dicen, pues ahora iba la hija, o sea, bien cómodamente, Vinicio. Fíjate, Amado me negó una diputación para Jiutepec, para la zona industrial. Dije, Amado, nosotros necesitamos un representante obrero en el Congreso. Fue una discusión de 7 horas. No me dio nada y ¿sabes qué le dije? ¿Y la entendió? No, le dije que no iba a ser gobernador. Y si te digo cómo le dije, así, no vas a ser gobernador y yo me encargo de que no seas gobernador. Esa diputación te va a costar la gubernatura, cabrón. Se lo cumplí, ¿eh? ¿Por qué? Porque no se vale que no te den una posición, nada más una, para un sector tan importante como es el sector laboral. Entonces, para mí los empresarios, los trabajadores, los campesinos, toda esa gente que representa gente, deben de tener puestos de elección popular porque son la voz de ellos en los congresos. Ese sí es la voluntad del pueblo en los congresos. Pero ve, hoy cualquiera se inscribe porque no tenemos una cultura política. Estamos acostumbrados a que nos prometan, a que nos digan que tenemos una esperanza, a que nos vendan algo que no existe. No, ya rayamos en lo vulgar. Yo en la elección pasada veía yo en las redes que ahora es lo de hoy, al luchador Tiniebla estaba buscando, digo yo mis respetos como luchador, al señor como figura. Le decían que por qué no se quitaba la máscara solamente que algún empresario le ofreciera alguna lucha donde podía apostar. Un candidato a alcalde hablando esas pendejas. Y ofreciendo y los partidos ofertando, Vinicio, que a los partidos por el interés de mantener el registro, de mantener la canonjía, de mantener la prerrogativa mensual, o sea, ya rayan en lo vulgar de estar invitando a payasos, a luchadores, a futbolistas, lo que tú decías, el político vertebrado que se dejó de ver, Vinicio. Pero culpable de esto, ¿quiénes somos? Los electores, porque los electores no sabemos dar... Sí, pero también son imposiciones de los partidos. Claro, son imposiciones de los partidos, pero también los electores no sabemos castigar el desacierto político. Yo te voy a poner un ejemplo. Hay un distrito aquí en Morelos, en Los Altos, que ese diputado ha sido electo 2 veces, diputado federal, se ha ido 2 veces como diputado federal, primero en la ola de López Obrador y luego a la mitad de la ola se volvió a ir. En ningún momento se ha parado en ningún municipio de los que le corresponde atender. No ha hecho gestoría, no ha hecho trabajo, no ha hecho nada. Y la gente lo religió, o sea, ¿a dónde estamos parados, cabrón? O sea, no entiendo, cabrón. Lo religieron y no lo conocen, no saben ni quién es. Y está bien cómodo en el Congreso de la Unión. Está todo dar, o sea, pero la culpa. Pero ahí es lo que retomábamos, la pregunta que te decía anteriormente, ¿qué están haciendo ustedes ya para...? Porque digo, el frente está peleando. Mira, lo que estamos haciendo es primero empezar a reestructurar todo lo que es la estructura electoral y generar un voto de conciencia y un voto razonable. Lo que necesitamos es abrir, y lo que estoy haciendo es abrir una cultura política de conocimiento, talleres políticos dentro de los sindicatos para que la gente discuta por qué uno es bueno, por qué otro es malo, por qué otro es mejor que el otro, cuál es mejor que el otro, y entonces que la gente colectivamente en sus discusiones que tengan, que decidan por quién y decirles, miren, este es el abanico de candidatos. La historia de este es esta y esta. Yo creo que la gente tiene memoria. Pero hay que recordarle la memoria. Entonces, con estos talleres vamos a lograr que la gente pueda razonar su voto. Lo que tenemos que llegar socialmente, y ustedes los medios de comunicación son muy importantes porque esto te genera una opinión. ¿Tú crees que hizo campaña la presidenta municipal de Acapulco? Te pregunto. No, pero ¿tú crees que hubiera hecho campaña? Tuvimos un caso aquí, el Lobo, Antonio Villalobos Adán, hizo campaña y fue alcalde. Por eso. ¿Y tú crees que si hicieran campaña la gente votaría por ellos? Pues no, porque mostrarían quiénes son. No saben, ni siquiera tienen ni idea cuántos artículos tiene la Constitución, cómo se maneja el bando de policía y buen gobierno de un ayuntamiento, cuál es el artículo que los ampara constitucionalmente. O sea, todo ese tipo de cosas es lo que tiene que saber alguien que llegue a un puesto de elección popular. Oye, erróneamente se dan las campañas, los candidatos a diputados hablan como si fueran alcaldes o manejaran ellos presupuestos, cuando su tema es legislativo, de gestión. Claro, es otra cosa. Digo, si gestionan un diputado, como ha sucedido siempre, vas, oye, diputado, échame la mano, no nos han puesto el drenaje, digo, güey, en la colonia tal no te has ido para... Y es válido, ¿no? Claro. Los diputados hacen discurso como si trajeran la pinche maleta cuando llegan al cargo y no es cierto, Vinicio. No es cierto. Engañan a la gente. Es todo un tema de cultura política. Pero yo podría decirte que los tiempos que estamos viviendo, la gente ya tiene la forma de darse cuenta quién es quién, quiénes son peor que quién. ¿Por qué? Porque en estos 5 años que llevamos de gobierno es un verdadero desastre el país. Pero el que está arriba dice que no es cierto, que no son las cifras, que hay más muertos por fentanilo en Estados Unidos, que
él trae otros números, él es el responsable de la seguridad en el país, de los mexicanos. ¿Para qué sacó a los militares, al ejército y a la marina? A que los maten, porque se ha pasado y no... Lo sacó para tratar de decir que hay seguridad en el país y que hay esto, pero los señores tienen órdenes de no dispararle a nadie. Y hay que entender que el ejército y la marina son letales, están hechos específicamente para defender a la nación. Entonces, ¿para qué los sacas? Pues para simular como que estás defendiendo al país y por el otro lado dejas que corran los balazos y pues los abrazos. ¿Crees que a Morelos le vaya bien? Mira, le tiene que ir bien a Morelos por una razón. Si Morelos sigue con la misma gente que viene de esa corriente, la que están ofreciendo los de Morena es una buena persona, es una excelente empresaria, pero oficio político no lo tiene. También por los alcaldes y diputados, Vinicio. Pues es que es un ¿Quiere toro. ser rico, el próximo rico del pueblo, sea alcalde? Lo primero que hacen es comprar camioneta nueva y caballos y la chingada. Y yo te diría, ¿tú crees que los puestos de elección popular se pelearían si tuvieran salario mínimo? No, jamás. No, que manejas el dinero, ¿no? O sea, digo. Es decir, la pinche pelea por los puestos de elección popular es eso. Pero a ver, Vinicio, ¿qué nos cuesta o qué les cuesta a ustedes, los políticos? Todo el tiempo con el clásico discurso. Más que político, soy sindicalista, está claro. Sí, pero digo, porque conoces el tema político y conoces actores políticos, toda tu vida, hombre, alcaldes, diputados, gobernadores, que siempre están deseando. Y yo me gustaría servir a mi pueblo y que soy fulano y que cuando llegan se dedican a robar. O sea, digo, ¿qué les cuesta el presupuesto destinarlo al desarrollo de su comunidad, a pavimentar las calles, a tener servicios públicos de primera? Si no de primera, bueno, por los necesarios, que haya luminarias, que si el agua potable. A veces decían, es que no hay agua. No, si hay agua hay un chingo. La pinche bomba que tiene ese pozo tiene 20 años y no le han dado mantenimiento y está vieja y se chingan el dinero. Hace unos días me invitaron a un informe en Huitzilac, el presidente municipal de Huitzilac. A mí me dejó gratamente sorprendido su informe. Y entre todo decía que lo que no se había hecho en 12 años, él lo hizo en 2 años. Y te digo algo, mis respetos, ¿eh? O sea, no es un show el que hizo. El trabajo social, el trabajo de obra, de infraestructura, de canchas deportivas, de estos auditorios, escuelas, o sea, el hombre está haciendo lo que tiene con el escaso presupuesto que les dan, pero lo está haciendo. Y te digo algo, ese tipo de presidentes municipales necesitamos. Pues imagínate que tuviéramos 36 como él, ¿cómo estaría Morelos? Así es. Para empezar, ¿no? Así es. Pero también la pregunta es, ¿quién los elige? Su pueblo. A ver, ¿tú crees que los habitantes de Tepalcingo no saben quién es honrado y quién es rata? Sí, cómo no. ¿Tú crees que la gente, aquí mismo en Cuernavaca, nosotros sabemos quién es quién? Pero ¿sabes qué? O sea, ya no me digas porque me da hasta pena, cabrón. Sabíamos quién era el futbolista y ve. Pues sí, pero pues es la gente la que dijo acá. Nos fuimos con el canto a las sirenas, cabrón, y la firma del balón. Es que es lo que te digo, el diablo no es que sea el diablo. ¿Quién lo hace compadre al diablo? Sí, está cabrón. El otro ahí estaba, pues lo agarraron, dijo, pues yo voy. Por eso hoy los morelenses tienen que darse cuenta en quién vamos a votar. Lo mismo para la presidencia. Y ojalá sea puro República. Paisano, Vinicio. Yo creo que Morelos es para los morelenses y para la gente que está avecindada con más de 30, 40 años. Morelos, que tienen su arraigo, su negocio, su familia, porque Morelos es un estado de donde viene mucha gente, de Guerrero, de Puebla, del Estado de México, pero hay de morelenses a morelenses. ¿Me explico? Y es decir, y hay gente que tiene mucho arraigo y ha defendido y ha hecho muchas cosas por Morelos. Pero esa gente es la que no se toma en cuenta. Entonces, yo creo que los morelenses es para los morelenses. Ahora, la gente tiene que tener la capacidad de poder darse cuenta entre la verdad y la mentira. Cuando hablan del segundo piso que van a hacer en este país con la 4T, lo único que estás ofreciendo es algo que no ha existido en 5 años en México. Destruir las instituciones no es lo correcto. ¿Por qué? Porque las instituciones se tienen que modernizar y actualizar. Te pongo un ejemplo. Si tú destruyes una institución, estás destruyendo algo que se hizo por una gestión de grandes grupos sociales en México.
cómo creció el Instituto Nacional de la Transparencia por la rendición de cuentas, por tanto robo, por tanto esto, por tanto el otro, que finalmente la sociedad civil logró que el gobierno hiciera una institución para revisar la cuenta pública y someter a transparencia todo. Al principio decían que era una tapaderota, pero lo que tú dices se fueron transformando. Claro. Y lo que sí es cierto es que son instituciones que le hacían falta al país, Vinicio. Está bien, si están mal, modernízalas, sí, pero no las destruyas porque han sido luchas sociales de mucha gente. Claro. Y así como ves muchos institutos que hoy quieren desaparecer, pues están tratando de borrar toda una forma democrática de vida del país. ¿Por qué México no se ha incendiado cuando en cada centuria debe haber un proceso armado revolucionario? O sea, 1910, 1810 y hubiera sido el 2010 la centuria de los procesos. Yo estoy de acuerdo que tiene que haber una nueva constitución, una constitución más moderna, que debe haber leyes más modernas que deben modernizarse, pero no puedes estar planeando una regresión histórica de algo que ya fue. O echando la culpa, ¿no? O echando culpas, pero a lo que quiero llegar es a esto. La Unión Soviética, el socialismo y el comunismo es algo que en el mundo dejó de funcionar en 1989, cuando se cayó el muro de Berlín. Ahí se demostró que los abusos del Estado comunista no funcionaron. Por eso fue la caída de la Unión Soviética, de las 15 repúblicas, sí, el glasnost y la perestroika. Glasnost quiere decir transparencia y la perestroika era un proceso democrático. Se abrieron porque no funcionó el sistema socialista comunista. El único que funciona en el mundo es en China, que es comunista, totalitario, pero tienen una economía de mercado. Por eso ahora empiezan a ser los más ricos del mundo. Pero el comunismo y socialismo que se quiere imponer en México, aquí con el segundo piso y la 4T, es el comunismo de Cuba, el comunismo de Venezuela, el comunismo ve cómo está de Nicaragua, ve cómo está Argentina. Sí, sí. No puede ser que los mexicanos no se den cuenta de que eso va a ocurrir. Yo estoy de acuerdo que al capitalismo pero, ahí están ustedes, la contraparte, el contrapeso. Tenemos que hacer un contrapeso. Claro. Y yo estoy de acuerdo que debes limitar al capitalismo para evitar que el capitalismo salvaje abuse, que las transnacionales abusen. Yo estoy de acuerdo que los gobiernos no deben estar al servicio del capitalismo, pero sí deben ser los facilitadores para generar empleos, para generar desarrollo, para generar inversión, que paguen más impuestos las empresas, pero no los trabajadores. Fíjate, con estos incrementos que se acaban de dar, el 20%, no, pues la gente feliz ya nos van a incrementar el 20%, pero sabes que con eso ya alcanzamos una tasa tributaria mayor, casi al doble de la que teníamos cuando tenías el salario mínimo. No, y le pega al empresario, ¿no? No, pues le pega al empresario, le pega al trabajador y entonces generas una espiral inflacionaria. Claro. Todas esas medidas son populistas, arcaicas y la gente no lo entiende. Los incrementos deben ser en base al índice inflacionario, pero el aplauso las focotas y el aplauso. Entonces yo creo que estamos en una etapa muy difícil del país. Yo veo que hay una coyuntura histórica. Si la 4T sigue ganando, este país lo va a llevar el carajo. Pero digo, nos corresponde a nosotros y a ustedes también como partidos, como oposición. Ojalá y exista, porque también la democracia trata de los contrapesos, no ser totalitarios, porque lo que quiere el presidente es que Morena en el Congreso de la Unión tenga mayoría, pues para seguir haciendo lo que está haciendo. Pero si ustedes se dejan, o nosotros los ciudadanos, pues a pagar las consecuencias. Sí, tiene que haber una elección de contrapesos. De lo que tiene que haber una elección de contrapesos. Ojalá y haya conciencia en el voto ciudadano en las próximas que no sea un elecciones. Voto en cascada, que sea un voto razonado. Pues es que así debió haber sido siempre, ¿no? Así es. Pues estamos en esa pelea, mi estimado. Pues Vinicio, te agradezco mucho. Me dio mucho gusto verte, saludarte después de mucho tiempo. Pues antes ya sabes que era la entrevista de libretita y pluma para los periódicos. No, pero me da gusto ver cómo han crecido ustedes y sobre todo que están ya con una tecnología de vanguardia. Pues estamos al orden, Vinicio, aquí. No, gracias. En Estudio 69. Y te vamos a invitar ahora para tus nuevos proyectos, Vinicio. Órale, con gusto estamos contigo. Y yo te agradezco mucho. Gracias. Me da gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, Vinicio.